Yeah, 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 yeah. I was finna write a song about how I've been hella stressed, but I looked in your eyes and noticed I'm hella blessed. Staring at you on this airplane, I ain't worried about nothing. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Starelli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. El día de hoy, como pudieron ver por el título, vamos a hacer una batalla de productos. Me encantan las batallas porque a través del día les voy a estar diciendo y dando follow-ups de oye, se está viendo así, este a las ciertas horas empezó a craquelar, este no, y estamos hablando de correctores. Yo soy tan picky con mis correctores, odio que se me vea pastoso, o sea, que se vea que traigo corrector y que se marquen las líneas de expresión. Son muchas causas en las que puede pasar eso, muchas veces es nuestro corrector, cómo aplicamos el corrector y también que no aplicamos crema o no preparamos esta zona, desde que crema en la cara y se te olvide echarte cremita de ojo, también hay que darle amor a esta zona, acuérdate que aquí es donde empiezan a salir las arrugas y es donde se nota la edad, como por acá. Pero independientemente de todos esos factores que ya son skincare y cosas por el estilo, el corrector es bien importante. Hay correctores pastosos, hay correctores súper liquiditos, hay correctores que cubren un chorro y hay correctores que no cubren casi nada, simplemente es como para iluminar la zona. Y en este video de hoy estamos comparando dos correctores de cobertura media a alta que son creamy, que no son tan secos, porque esto es para personas que tienen las ojeras como yo. Yo tengo ojera muy oscura, ojera con hoyito aquí, o sea, falta de pérdida de grasa aquí, entonces también tengo el surco y tengo la zona de la ojera seca. Entonces estoy poniendo a prueba el de Jeffree Star, el Magic Concealer, con el Creamy Concealer de NARS. Tienen cobertura media a alta y las dos me encantan. Los dos son de los correctores que más uso. Entonces, girl, son muy parecidos, pero quiero ver qué tal duran a través del día. Entonces, sin más preámbulo, porque yo siempre vocifero todo en el intro y luego se hacen larguísimos y digo, ¿qué güey? Está empezando en el minuto 10. Soy de esas. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar del de Jeffree Star. El de Jeffree Star no tiene mucho que hacer en el mercado. Hubo un chorro de drama alrededor de esto porque que le robaron en sus bodegas esto, entonces lo estaban revendiendo en lugares de reventa o maquillaje pirata sus correctores porque le robaron todo su inventario de su bodega, entonces como que se liqueó antes y se enojó y luego salió tarde y fue todo un drama. Hay especulaciones de que él solito hizo ese drama para tener más ventas y que se hiciera de que, oh my god, le robaron el inventario y lo sacaron antes de... You're never gonna know, porque Jeffree Star es conocido por ser una persona bastante controversial. Entonces el punto es que cuando yo recién lo vi, no es mi estilo de empaque, no estoy diciendo que no esté bonito, está chido, pero no es mi estilo de empaque, o sea, yo lo veo y digo, no sé, se me hace como empaque de niña de primaria tal vez para mi gusto, y yo veo el de NARS y digo, no manches, se ve bonito, lo quiero para fotos, está minimalista, se ve como nice and shit, pero es de gustos, o sea, esto no es que esté bien o esté mal, es de gustos y pues mi gusto es más minimalista, se nota en mi maquillaje, se nota en mi Instagram, se nota en mi ropa, soy muy minimalista. Eso es lo que yo opino al respecto del empaque, pero se siente pesadito chido, está cool, y el costo de este bebé en México, porque lo compré en México, 720 pesos mexicanos. Eso es lo que cuesta en el sitio oficial de Nuestro Secreto, que son los únicos que tienen la licencia para vender Jeffree Star directo. No es reventa, o sea, son proveedores directos en México de Jeffree Star. Y luego tenemos el Creamy Concealer de NARS. Este lleva en el mercado siglos, porque NARS es una marca que lleva mucho más tiempo que la de Jeffree Star. Y este es icónico de la marca. La marca hizo boom con su línea de Orgasm, que es una línea que se llama Orgasmo. Entonces también como que causaba mucho shock de que, ¿cómo se llama Orgasmo? Más en sus épocas, porque él empezó tipo en los 90s, pero después hubo otros productos que lo sacaron más al estrellato para posicionarse como una de las marcas de maquillaje como de backstage, pasarela y como de high-end, y este fue uno de esos. El Creamy Concealer es una fórmula que también muchas marcas han intentado copiar, entonces los dos son muy icónicos, los dos son muy buenos, los dos tienen muy buenas reseñas en el mercado y estamos probando los dos. Este bebesaurio de NARS cuesta, vaya, está más barato, cuesta 610 pesos en Sephora, o sea, es más barato que el de Jeffree Star. Ahora vamos a ver qué tanto producto traen los dos. 610 pesos, 720. Este tiene 3.4 mililitros y este tiene 6 mililitros. Casi el doble. Girl, más barato, más producto. Y como ven, es engañoso el bote, porque este bote se ve gigante, se ve grueso, pareciera que obviamente va a traer más que el de NARS, pero si te pones a ver el contenido trae menos y está más caro. Pero pues la neta, si este nos da mejor resultado que el de NARS, pues va a valer la pena el precio. El punto no es, ay, pichicatear porque 100 pesitos y esos 100 pesos en verdad hacen la diferencia en mi cara y me dura más tiempo y se me ve lisito. Pues prefiero este, obviamente. Yo estoy buscando comprar lo que me vaya a hacer ver mejor, entonces sí. Y bueno, ahora sí los voy a llevar a que vean mis ojeras, cómo aplicarlo, y vamos a andar haciendo updates a través del día hasta en la noche antes de desmaquillarnos, ver qué tal nos duraron los correctores, así que let's go.
Ok, como pueden ver solo traemos base en la cara y yo nunca me aplico base en la ojera. Yo utilizo base, dejo esto en blanco y luego me pongo el corrector para la ojera, porque si pones base y luego corrector es doble capa, entre más producto se tiende a ver más pastoso, entonces entre menos producto pongas, más natural se va a ver y entre más ligera sea en la capa, solo tenía que decir eso, just saying. Creo que sí pueden notar que soy ojerosa, se me nota mucho el color como azuladito morado de aquí y yo también tengo como hundido. Yo me puse ácido hialurónico para rellenar las ojeras hace un año, entonces ya se me desvaneció. Si quieren ver algo más sobre los rellenos, como para la ojerita o así, ya tengo un video específicamente de rellenos y fillers para la cara. Pero ese no es el punto aquí. Vamos a estar probando nuestros dos correctores estrella. Estas dos fórmulas en lo personal me gustan mucho, pero nunca las he puesto en comparación así como de mitad de la cara y mitad de la cara y ver así minuciosamente cuál se ve mejor. Y pues simplemente escogí estos dos porque siento yo que tienen propiedades parecidas. Tienen muy buena fórmula los dos me encantan y los dos se consiguen en México. Este se consigue oficialmente en Nuestro Secreto y este se consigue en Sephora, NARS directamente, también creo que en Palacio y NARS. Hay muchas formas de conseguir NARS. Y bueno, ahora sí, vengan, chepa acá, porque yo quiero que me vean la ojera así densa como en realidad es, con todo y textura, con todo y color. El punto es aquí que vean. Yo ya me hice todo mi skincare en mi cara en la mañana y me puse la crema de aguacate de Kiehl's para preparar esta zona. Sí es importante que tengas hidratada la parte de abajo del ojo, porque yo te puedo decir, sí está bien padre, pero si siempre tienes reseca esa zona porque ni siquiera usas crema abajo de los ojos, pues también va a estar muy cañón que una fórmula funcione como debe de si tu cara nunca está hidratada. Entonces siempre aplico una cremita antes del corrector. Mi cremita de ojos ya es rutina cada que me pongo mi skincare y mi protector solar. Y si te da codo, ponte la crema de cara aquí abajo, da igual, pero ponte crema en esta zona. La base que traigo es la de Shiseido. Rompí el bote y ya se sale por al lado. Ups. Sí me dolió en el alma, ya sé, yo también estoy de que por qué hice eso, pero en fin, yo la sigo usando. Y esta es una base de cobertura media a cobertura alta. Me puse una capa muy ligerita y traemos cobertura media en la cara. Entonces hay correctores que son específicamente para cuando traes full coverage y hay correctores que son súper naturales, que si traes base, la base siempre va a predominar más que el corrector. Por ejemplo, el Age Rewind de Maybelline. Muy bueno, muy buena fórmula, pero es una fórmula natural. Si tú estás buscando cobertura, esta no es tu opción. Esto es como naturalito de todos los días y no sufres tanto de ojeras. Y ni más, este video es para las que sufren igual que yo, con ojera tipo... es ojera tipo árabe, diría yo. Yo aquí tengo que dar todos los disclaimers porque luego así de, es que es una cobertura muy no sé qué, muy no sé qué. Y la mima muy apenas tenía ojeras, entonces hay niveles, hay niveles. Si les gustaría algún video de mis top 5 correctores o cómo escoger tu corrector para tu tipo de ojera, lo saber aquí abajo en los comentarios. Voy a empezar con el de NARS. Yo tengo siempre estos dos y me pongo dos tonos. Primero me pongo este es el Light 3 Honey de NARS. Y como logran ver, este tiene un subtono como más rosita y este es un tono más como blanco amarillito. El subtono rosa salmoncito cancela muy bien el tono de la ojera, por eso a mí sí me gusta usar un corrector salmoncito y arriba un tono que sea exactamente el tono de tu piel, ni más abajo ni más arriba, o sea, exactamente, para que todo se vaya a ver uniforme, pero el rosita ya canceló el color morado azulado. Si ven aquí, círculo cromático, que está en contra de lo azul morado, es como que el naranja rojizo por ahí. Entonces si tú te vas a mi tipo de azulado, es un azul como más clarito, entonces en el círculo el naranja más clarito va a ser ese, que es como un salmoncito, y es por eso que usas salmón para contrarrestar ese color. Como en el círculo cromático son opuestos, se cancelan. Esa es la teoría de por qué uso salmoncito abajo siempre. Puse nada más un brochazo y solo lo puse en donde tengo aquí el corrector, ni hasta abajo ni las 3000 hasta arriba, no, porque nada más estamos corrigiendo color. Y con el dedo, a mí sí me gusta primero con el dedo empezar a dar golpecitos, no barras, solo vas a arrastrar el color, empieza a dar golpecitos para que se quede ahí. Un brochecito y una mini cosita que dimos, ya se ve bastante diferencia entre un ojo y otro, como ven, este sí tiene y este no, entonces sabes que la cobertura es buena y ni siquiera puse mucho, pero no está completamente cancelado, todavía hay un poquito de color, y por eso ahora sí voy a poner el tono de mi piel, que es este NARS, este es el Medium Custard, que es como un amarillo, es como para pieles amarillas latinas. Y ahora este sí, que es tono de mi piel, lo pongo en esta dirección, del lagrimal hacia la esquina de la nariz y luego hacia arriba, hacia la sien, haciendo como un triángulo escaleno. El hecho de que también esté más clarito este tono me ayuda a iluminar toda esta zona y que se note mucho menos la ojera. Golpecito, golpecito. Y es bien importante que también pongas aquí adentro en el lagrimal. Siempre esta zona, todos la tenemos más oscura y a la gente se le olvida poner corrector aquí. Solo lo pone abajo. Y es bien importante ponerlo aquí. También pudiera hacer un video como de errores del corrector o por qué no se te ve bien el corrector, porque siento que la gente
como que en esos detallitos no se fija, pero hacen la diferencia. Pero bueno, si que también quisieran ese video, ustedes díganme qué videos quieren. Y ya que lo medio difuminé, ahora sí tomo una esponja húmeda. Esta está humedita. Esta es una Beauty Blender. Y empiezo a quitar el exceso de producto y también a difuminar por si me quedó algún dedazo marcado. Y bueno, recién puesto, así se ve el lado NARS. Y ahora vamos a pasar para el lado de Jeffree Star. Este tono de aquí siento que es una combinación de estos dos, ya este tono. Este es el tono C9. Entonces en este no pongo como una base salmón per se. Primero solo pongo así, que esta es la forma que tengo de la ojera. Primero cubrimos color. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y empiezo a difuminar. Por ejemplo, en este sí sentí que puse más producto que acá. Todo el producto extra siempre lo quito con la esponja. Por eso me gusta primero dedo y luego esponja. Ok, recién aplicados los correctores, así es como se ven. Los dos. Y a mí no me gusta sellar con polvo el corrector porque siento que cuando sello con polvo ya es cuando se nota. Sello con una cosita de nada ya hasta el final. Entonces me voy a hacer la cara, blush, contour, me voy a poner tantito delineador o algo por el estilo. Y ahora sí vamos a empezar la prueba de 8 horas seguidas con este corrector para ver cómo funciona a través del día, sin hacer baking ni nada por el estilo, o sea, solo el corrector en sí. Ok, maquillaje sencillito, amigas. Qué feo acento argentino, me pasé. Vamos a sellar solo un poquito, como les dije. Es uno de mis polvos favoritos, como que es como un blurring effect, hace que todo se vea más soft. Es el de Makeup Forever, no tiene color, simplemente es un setting powder. En lo personal, a mí me encanta el acabado así que me deja naturalmente el corrector. O sea, siento que está lo mate suficiente, me encanta. Pero le voy a poner solo una pizquita de polvo porque sé que a la mayoría le gusta poner polvo y también sé que dura más. Entonces, con una brocha medio planita, solo tomo una nada de polvo compacto y no sello hasta arriba, hasta las arruguitas, solo sello en esta zona para que no brille, donde pusimos el corrector. Si te brilla mucho la frente, puedes poner ahí. A mí me sudan como que las comisuras de aquí, entonces pongo polvito ahí. Si se te marcan las arruguitas de aquí también. C'est tout. Es todo el polvo que pongo. Voy a hacer un súper zoom para que vean realidad la textura de mi piel, ya full acabado el corrector, para que vean en realidad cómo se ve fresco recién puesto, porque a veces cuando vemos videos de que, ay, se le ve bien bonito, sí, pero vean esto. De lejos prendí 2 luces más, le subí la intensidad a mis luces y es como, ¡ah, qué lisita y toda iluminada! Pues claro, tengo 8 luces apuntándome y para grabar este video, para que vieran la textura de mi piel, apagué 2 luces y le bajé toda la intensidad a mis softboxes. Tienen 5 intensidades y lo tienen intensidad 1. Entonces, zoom, lado NARS, lado Jeffree Star. Por alguna razón no tiene sonido y está grabado con el celular, no es como que tenía conectado el micrófono, entonces simplemente yo explicaba que ya era de noche, ya eran como las 12 y pico y así es como se ve el corrector después de tanto tiempo. Me brilló un poquito la base en la frente, en ciertas zonas, pero no retoqué en lo absoluto en estas 10 horas de corrector y así es como se ve el corrector, pero cambiemos a la cámara profesional para que vean con zoom y detalle HD cómo se ve todo. Prendí estas luces. Así se ve mi cara después de 10 horas sin moverle nada y estar saliendo sin aire acondicionado a la calle. O sea, así caminé. Vean, me brilla aquí, sudorcito aquí, brillito. Pero ahora nos acercamos. Así se ven los correctores. Este es el lado de NARS. Y este es el lado de Jeffree Star. Siento que el de Jeffree se me nota un poquitito más las arrugas. ¿Ven estas arruguitas de ahí? Como que se quedó tantito el corrector en estas de aquí. Y aquí siento que no se me metió a las arrugas en lo absoluto. Y siento que se me marca más esta ojera que esta. La verdad creo que me gustó más el de NARS y está más barato que el de Jeffree. Es una cosa de nada la diferencia, están casi idénticos, entonces si te compras alguno de esos dos, los dos te van a funcionar bien. La verdad es que para 10 horas no retocar y calor de 36 grados sin aire acondicionado, mis respetos que tanto la base como esto duró bien, la base de Shiseido. Pero sí está una nadita mejor este, la verdad casi idénticos, pero por el precio pues me iría por el más económico, que es el de NARS. Y me gusta más el empaque. Entonces ganó el Creamy Concealer de NARS para corrector así como de todos los días. Ay, bueno, hace mucho calor porque no estaba en mi estudio y me estoy asando. Estamos como a 30 grados aquí en mi estudio, pero apago el aire para no gastar tanto cuando no estoy aquí. Y bueno, ya me voy a desmaquillar, que mañana me espera un largo día y ya son las 12. Me tengo que despertar a las 6 de la mañana, así que me retiro. ¡Voy!